Millonario abandonó a su esposa, 3 años después la encontró con gemelos en la playa, cerró los ojos, intentando ignorar esa incómoda sensación. Su éxito era producto de su esfuerzo y de sus interminables jornadas frente a un escritorio, cerrando tratos en oficinas frías y anónimas. Nunca se permitió descansar, porque el descanso era para los débiles, ¿cierto? Sin embargo, siempre hubo algo que quedó en segundo plano, o, mejor dicho, alguien. Era Julia. Su esposa. La mujer que estuvo a su lado cuando él no era más que un joven con sueños demasiado grandes para su bolsillo. Cuando Alejandro trabajaba como bartender por las noches y Julia, aun sin que él se lo pidiera, tomaba doble turno como enfermera para ayudarlo a ahorrar, a apuntar más alto. Julia era la única persona que realmente había creído en él desde el principio, la que vio al hombre antes de que hubiera éxito o fortuna. Era su roca, su apoyo, y, en algún momento de los últimos años, también se había convertido en su sombra. Alejandro trataba de recordar la última vez que habían cenado juntos sin que él respondiera una llamada de trabajo a mitad de la conversación. O la última vez que ella había sonreído sin forzar esa sonrisa que dolía más de lo que aliviaba. No podía recordarlo. Eso era lo que pesaba. Pero no lo suficiente. En su mundo no había tiempo para detenerse en esas cosas. Julia, pensaba él, era fuerte, tan fuerte como él. Ella entendería que todo lo hacía para garantizar su futuro, ¿no? Pero lo que Alejandro no sabía era que esta manera de justificarlo todo le estaba llevando hacia una decisión que, aunque no lo sabía aún, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Por ese mismo ventanal donde Alejandro contemplaba su imperio, Julia alguna vez había visto el atardecer con los ojos llenos de esperanza. En los primeros años de su matrimonio, ella solía quedarse allí, abrazada a una taza de café, esperando que él regresara a casa con algún nuevo sueño metido en su bolsillo. Había algo mágico en esos días, vivían con poco, pero lo tenían todo. O, al menos, así lo sentía Julia. Recordaba cómo Alejandro la miraba antes, como si cada pequeño detalle de ella importara, como si sus sueños le interesaran tanto como los propios. Pero ahora, esa mirada había desaparecido. Había sido reemplazada por llamadas interminables de negocios, reuniones nocturnas y un silencio creciente que se instalaba entre ellos. Julia todavía lo amaba, o al menos amaba al hombre que él había sido. Pero ese amor, desgastado con los años, empezaba a sentirse como una carga más que como un refugio. Una noche, después de otro día interminable, Julia se sentó en el sofá y lo esperó. Estaba cansada, pero no de las pequeñas cosas, no del trabajo ni de los problemas cotidianos. Estaba cansada de sentirse invisible. Alejandro llegó tarde, como siempre, con el celular pegado a la oreja y sin siquiera mirarla mientras pasaba por la sala. Dijo un breve «hola» mientras se dirigía al dormitorio. Ni siquiera notó el plato de comida que ella había dejado en la mesa, su esfuerzo por mantener al menos un fragmento de lo que solían ser. Esa noche, Julia tomó una decisión en silencio, aunque su corazón resistía con fuerza, se cansaría por última vez. Había dedicado tanto a un hombre que ya no parecía verla, a un hombre que había dejado de elegirla. Julia sabía que todavía lo quería, pero también sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Y si él no veía lo que estaba perdiendo, quizás tendría que ser ella quien mostrara el valor de lo que era quedarse sola. Se levantó del sofá, apagó las luces de la sala y se fue a dormir sin decir nada más. En el fondo, aún guardaba la esperanza de que la notara. Pero esa esperanza era pequeña, una vela casi extinguida contra el viento. Julia sabía que las palabras se habían convertido en puentes rotos entre ellos. Había intentado hablar con Alejandro, intentar que volviera a verla, a ella, no solo como la esposa que mantenía la casa en pie o como aquella mujer que soportaba en silencio su ausencia emocional. Pero las palabras resbalaban en él como gotas de lluvia en una ventana cerrada. Alejandro no escuchaba. O, peor aún, creía escucharla, pero nunca realmente entendía lo que su corazón intentaba decirle. Una tarde, después de días de tensiones acumuladas, ambos estaban sentados en la mesa del comedor.
Él comía en silencio frente a un plato que Julia había preparado, mientras revisaba correos electrónicos en su teléfono. Ella, que había guardado esa última pizca de paciencia por mucho tiempo, dejó que las palabras salieran como ráfagas de viento. Alejandro, ¿cuánto más vas a vivir así? Su voz temblaba, aunque intentaba sonar firme. Él levantó la mirada apenas, confundido por lo repentino de la acusación. ¿Vivir cómo? Julia, no entiendo. Estoy trabajando, haciendo lo necesario, ¿no es eso lo que siempre quisimos? La respuesta de Alejandro llegó cargada de una calma que sonaba casi indiferente, como si no entendiera la magnitud de lo que pasaba. Julia soltó un suspiro profundo, esa mezcla de tristeza y agotamiento que ya no podía ocultar. No, Alejandro. Eso es lo que tú querías. Pero cada vez que vienes tarde, cada vez que el teléfono se interpone entre nosotros, siento que estoy desapareciendo. Esto no es una vida, Alejandro. Al menos no una que podamos compartir juntos. Alejandro guardó el teléfono, por primera vez en meses, intentando prestar atención. Pero Julia vio en sus ojos que las palabras no llegaban a donde ella quería. Para él, todo eso parecía una exageración. Después de todo, pensaba, todo lo que hacía era por el bien de ambos, ¿no? Aún así, no tenía respuestas. Esa conversación, como tantas otras, terminó sin un cierre. Alejandro se limitó a guardar silencio, creyendo que si dejaba pasar el momento, Julia lo olvidaría. Pero esta vez, algo ya había cambiado en ella. Era el momento. No fue durante una pelea ni en un arrebato que Julia tomó su decisión final. Fue más tarde esa noche, en el vacío de la cama que compartían, mientras Alejandro dormía profundamente. Miró el techo y se dijo a sí misma lo que ya había temido por meses: la persona que amaba ya no estaba junto a ella. Alejandro era un extraño. Y aunque dolía más de lo que podía soportar, entendió que lo único que podía hacer por sí misma era deslizar sus manos de ese lazo que la mantenía allí, esperando algo que no vendría. Esa mañana, ella no lloró. Simplemente aceptó lo inevitable. La mañana en que Julia decidió hablar con Alejandro fue fría y silenciosa. La luz del amanecer apenas se filtraba por las ventanas mientras él terminaba de abotonarse la chaqueta, listo para otro día cargado de reuniones y llamadas. Estaba, como siempre, concentrado en sus cosas, quizá pensando en los próximos negocios que cerrar o en los planes para la semana. Julia, observándolo desde el umbral de la cocina, se armó de valor. Sabía que no había vuelta atrás. Alejandro, dijo finalmente. Su voz era tranquila, pero firme, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. Él levantó la mirada, sorprendido. No estaba acostumbrado a este tono en ella, uno que no suplicaba ni buscaba discutir. Algo en la forma en que ella lo miraba lo inquietó. Necesitamos hablar. Alejandro suspiró, como si aquel momento fuera una interrupción más en su agitada agenda. Se desabrochó el primer botón de la chaqueta y se sentó en el borde del sofá. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata?, respondió, con esa calma profesional que utilizaba en sus reuniones, sin darse cuenta de lo errado que era aplicarlo aquí. Julia respiró hondo y se sentó frente a él. Por primera vez en años, no sintió miedo de ser escuchada o ignorada, y eso, de algún modo, la fortaleció. No puedo seguir así, Alejandro. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, ya no existe. Tú no estás aquí. Vivimos bajo el mismo techo, pero desde hace mucho dejamos de ser una familia. Alejandro frunció el ceño. No era la primera vez que escuchaba algo parecido, pero en esta ocasión, había una certidumbre en la voz de Julia que lo desarmó. Julia, no entiendo. A veces discutimos, claro, pero eso es normal. Yo estoy haciendo todo esto por nosotros, ¿no lo ves? Por ti, por nuestro futuro. No, Alejandro, ella lo interrumpió suavemente. Lo haces por ti, y está bien. Siempre has sido ambicioso, y eso es algo que yo admiraba de ti. Pero el hombre con el que me casé, él no me habría dejado sola en esto.
Estoy cansada de esperarte, cansada de esperarnos. El silencio que cayó entre ellos era tan denso que parecía llenar la habitación. Alejandro, desconcertado, buscó las palabras, pero nada que dijera podía cambiar lo que ya estaba decidido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó finalmente, su voz teñida de incredulidad. Julia se levantó. No quería hacer esto más largo de lo necesario. Estoy diciendo que me voy. Alejandro se quedó quieto, como si alguien le hubiera golpeado directamente en el pecho. La idea de que Julia abandonara la casa, a él, no era algo que nunca se hubiera detenido a considerar. Para él, las cosas simplemente eran así. Nunca pensó que ella lo dejaría, que realmente terminaría todo. Julia, no tienes que exagerar, podemos arreglar esto, dijo finalmente, poniéndose de pie, alargando las manos hacia ella. Pero Julia dio un paso atrás, y ese pequeño gesto fue suficiente para dejarlo claro. Te quise, Alejandro. Te quise más de lo que debí, y me olvidé de mí misma por hacerlo. Pero ya no puedo seguir olvidándome. Ella caminó hacia la puerta y, mientras lo hacía, Alejandro permaneció inmóvil, como si aún no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Cuando escuchó el ruido de la puerta al cerrarse tras ella, algo se rompió. Pero, fiel a su naturaleza, él reprimió cualquier emoción con la esperanza de que todo aquello fuera algo temporal. Para Julia, sin embargo, el tiempo de las segundas oportunidades había quedado atrás. El primer año fue el más difícil. Julia cargaba con una sensación de vacío tan grande que parecía ocupar cada rincón de su nuevo apartamento. Había días en que apenas podía levantarse, días en los que se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Alejandro no llamó, no dejó mensajes. Y aunque aquello confirmó lo que ya sabía, que él no era capaz de luchar por ellos, el silencio también le dolía. Sin embargo, no dejó que ese dolor la detuviera. Con el tiempo, Julia empezó a enfocarse en sí misma, algo que no había hecho en años. Era extraño, casi desafiante, pensar en lo que quería más allá de las necesidades de alguien más. Encontró un trabajo en una pequeña clínica cercana, donde poco a poco su vida comenzó a retomar ritmo. Sin darse cuenta, hubo momentos en los que volvía a sonreír, incluso si esas sonrisas eran pequeñas y tímidas al principio. Y entonces llegaron los gemelos. Fue casi irónico descubrir que estaba esperando no uno, sino dos hijos de Alejandro justo después de haberlo dejado. Cuando recibió la noticia en el consultorio del médico, Julia sintió la fuerza de una tormenta emocional dentro de ella. ¿Cómo podía tener hijos con un hombre al que había decidido sacar de su vida? Por un instante, pensó en llamarlo, en hablarle. Alejandro tenía derecho a saber, ¿no? Pero luego recordó aquellos años de estar al margen, de ser invisible. ¿Qué papel jugaría él en la vida de esos niños? Probablemente ninguno. Así que, por el bien de su propia paz, decidió mantener en secreto ese capítulo de su vida. Julia criaría a esos niños sola, les daría todo de sí misma, lo que sabía que Alejandro nunca podría darles. Su embarazo fue una prueba de resistencia. Estaba sola en las noches más difíciles, pero también aprendió lo fuerte que podía ser. Con cada día que pasaba, los latidos de los pequeños dentro de ella llenaban el vacío que Alejandro había dejado. Cuando nacieron Emma y Martín, Julia sintió que su vida finalmente tenía sentido nuevamente. Sus días estaban llenos de risas infantiles, noches en vela y el caos dulce de ser madre. Ya no tenía tiempo para pensar en lo que había perdido. Para sus hijos, ella era suficiente, y esa verdad la hizo más fuerte de lo que jamás había imaginado. Con los años, Julia se transformó. Era una mujer completamente distinta a la que Alejandro había dejado atrás. El dolor inicial había dado paso a una seguridad serena, a una fuerza que no dependía de nadie más que de ella misma. En la playa, mientras veía a Emma y Martín correr descalzos por la arena, Julia podía sentir el calor del sol en su piel y el peso de la libertad en su corazón. 3 años habían pasado desde que dejó atrás esa vida vacía, y ahora sabía que había sido lo correcto. Lo que Julia no podía imaginar,
mientras reía con sus hijos en esa mañana tranquila, era que el pasado estaba más cerca de lo que pensaba. Y que pronto, muy pronto, volvería a enfrentar a Alejandro. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia mientras Alejandro conducía en silencio por una carretera conocida, pero que ahora se sentía distinta. 3 años habían pasado desde la última vez que estuvo allí, desde que Julia salió por aquella puerta y, con ella, también desaparecieron las pocas cosas que quedaban de su hogar. Durante los primeros meses después de su partida, Alejandro se convenció de que era solo un momento pasajero. Julia volvería, tenía que volver. Pero nunca lo hizo. El trabajo, como siempre, se convirtió en su refugio y en su excusa. Cerró más contratos, construyó nuevas alianzas, multiplicó su fortuna. Desde fuera, parecía que lo tenía todo bajo control. Pero cuando apagaba las luces de su lujoso ático al final del día, ese silencio ensordecedor le recordaba lo que había perdido. Alejandro no lo admitía en voz alta, ni a sí mismo, pero algo dentro de él había cambiado. El éxito, tan brillante y codicioso en su juventud, ya no le sabía igual. Había noches en las que se encontraba revisando fotos viejas que ni siquiera recordaba haber guardado. Allí estaba Julia, siempre con esa sonrisa cálida y sincera, la misma que nunca volvió a ver en nadie más. Ahora, al regresar a la ciudad, lo hacía sin un plan establecido. No había una empresa que conquistar ni reuniones programadas. Solo algo intangible que lo había llamado de vuelta, una sensación de necesitar encontrar algo, aunque no sabía exactamente qué. Quería recordar, sentir, responder a ese vacío que había aprendido a ignorar. Condujo hasta el barrio donde habían vivido juntos, un lugar que no pisaba desde que ella se fue. El auto, moderno y brillante, parecía fuera de lugar en aquellas calles tranquilas donde el tiempo se movía más lento. Alejandro redujo la velocidad frente a su antigua casa. Las luces estaban apagadas, y la fachada tenía un aire gastado, como una fotografía borrosa de lo que alguna vez fue. Mientras permanecía allí, inquieto, algo en él se revolvía. La sensación no era solo culpa, sino también añoranza, como si al mirar esa casa pudiera ver fragmentos de un hombre que ya no existía. Se preguntó qué habría sido de ella. Julia había desaparecido completamente de su vida. No dejó mensajes, no buscó contacto, se desvaneció como una sombra en el atardecer, llevándose con ella todas las respuestas. Alejandro continuó conduciendo hasta llegar a un pequeño hotel junto al océano, donde había planeado quedarse un par de días. Quería claridad, quería aire fresco, o quizás solo estaba buscando retrasar la idea de que aquello que esperaba encontrar ya no existía más. Lo que no podía prever era que en esa misma playa donde el hotel extendía su vista, estaba Julia, corriendo con Emma y Martín bajo el sol. El destino, como siempre, tenía el sol se reflejaba en el océano, creando destellos dorados sobre las olas que rompían suavemente en la orilla. Julia estaba sentada en la arena, observando a Emma y Martín mientras construían un castillo de arena. Sus risas se mezclaban con el sonido del mar, llenando el aire de una alegría sencilla y pura. Era uno de esos momentos en los que Julia se sentía en paz, agradecida por la vida que había construido con sus hijos. Alejandro, después de dejar sus cosas en el hotel, decidió caminar por la playa para despejar la mente. No esperaba encontrar nada ni a nadie en particular, solo quería sentir la brisa marina y escuchar el sonido del mar. Caminaba distraído, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. De repente, se detuvo en seco. A lo lejos, vio a una mujer sentada en la arena. Algo en su postura, en la forma en que el viento jugaba con su cabello, le resultó familiar. Alejandro entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor. Su corazón dio un vuelco. Era Julia. Y junto a ella, 2 niños pequeños. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, miedo. No sabía cómo acercarse, qué decir. Pero sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Respiró hondo y caminó hacia ellos, cada paso más pesado que el anterior. Julia,
Absorta en sus pensamientos, no lo vio acercarse hasta que estuvo casi a su lado. Levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Fue Alejandro quien rompió el hielo. «Hola, Julia», dijo suavemente, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Julia parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía. Se puso de pie lentamente, sin apartar la vista de él. «Alejandro, ¿qué haces aquí?». Su voz era una mezcla de sorpresa y cautela. Él sonrió, una sonrisa pequeña y sincera, llena de arrepentimiento y esperanza. «Regresé a la ciudad. Necesitaba encontrar algo. No esperaba encontrarte aquí». Julia observó a Alejandro, tratando de leer en su rostro las intenciones detrás de sus palabras. Había cambiado. Había algo más suave en su mirada, algo que no había visto antes. «Estos son Emma y Martín», dijo finalmente, señalando a los niños que ahora los miraban con curiosidad. «Son nuestros hijos». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Sabía que había mucho que decir, muchas preguntas que hacer, pero en ese momento solo pudo mirar a los niños con asombro y ternura. «Hola, pequeños», dijo, agachándose para estar a su altura. Soy su papá». Emma y Martín lo miraron con curiosidad, sin comprender del todo lo que eso significaba. Julia observó la escena, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. «Podemos hablar», dijo ella finalmente, su voz más suave. «Pero no aquí. Vamos a casa». Alejandro asintió, agradecido por la oportunidad. Mientras caminaban juntos por la playa, él sabía que este encuentro inesperado era solo el comienzo de un largo camino hacia la redención. La pequeña casa de Julia, ubicada cerca de la playa, era acogedora y sencilla. Los muebles eran modestos, pero cada rincón estaba lleno de vida y amor. Al entrar, Alejandro sintió una punzada de nostalgia. Este lugar, aunque diferente de su antiguo hogar, tenía una calidez que él había olvidado. Julia preparó un poco de té mientras los niños jugaban en la sala. Alejandro los observaba con fascinación, intentando asimilar la realidad de que eran sus hijos. Emma, con sus rizos dorados, y Martín, con esa mirada inquisitiva que tanto le recordaba a Julia. Sentado en el sofá, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar una conversación que había evitado durante mucho tiempo. Julia se sentó frente a él, entregándole una taza de té. Ambos se quedaron en silencio por un momento, escuchando las risas de los niños en el fondo. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Julia, lo siento. No sabía», comenzó, pero Julia lo interrumpió suavemente. «No, Alejandro. No sabías porque no estabas aquí». Sus palabras no eran acusatorias, solo una declaración de hechos. «Cuando me fui, descubrí que estaba embarazada. Decidí que era mejor criar a Emma y Martín sola. No quería que crecieran sintiendo la ausencia de un padre que estaba presente solo en cuerpo, pero no en espíritu». Alejandro bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa. Sabía que había fallado, que había perdido momentos irrecuperables. «Sé que no puedo cambiar el pasado», dijo, levantando la vista para mirarla a los ojos. «Pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de sus vidas, si me dejas». Julia lo observó, buscando sinceridad en sus palabras. Había pasado tanto tiempo desde que confió en él, pero algo en su mirada le decía que quizá, solo quizá, había cambiado. «No será fácil, Alejandro. Los niños no te conocen y yo», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Yo no sé si puedo confiar en ti de nuevo». Alejandro asintió, comprendiendo la magnitud de lo que pedía. «Lo sé. No espero que sea fácil. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Que puedo ser el padre que ellos necesitan», tragó saliva, sintiendo la emoción en su garganta. «Que puedo ser el hombre que tú mereces». Julia lo miró en silencio, evaluando cada palabra.
Sabía que la decisión que tomara afectaría no solo su vida, sino también la de sus hijos. Emma y Martín merecían conocer a su padre, pero también merecían estabilidad y amor. «Está bien, Alejandro», dijo finalmente. «Te daré una oportunidad. Pero tendrás que ganártela, día a día». Alejandro sintió una oleada de alivio y gratitud. Sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero estaba dispuesto a recorrerlo. «Gracias, Julia. No te defraudaré». Mientras los niños corrían hacia ellos, riendo y jugando, Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y aunque el camino sería difícil, estaba decidido a no desperdiciarla. En los días siguientes, Alejandro comenzó a visitar la casa de Julia con más frecuencia. Cada visita era un paso cauteloso hacia la reconstrucción de una relación que había sido rota por años de ausencia. Julia observaba cada movimiento, cada interacción, con una mezcla de esperanza y desconfianza. Sabía que sus hijos merecían conocer a su padre, pero también estaba decidida a protegerlos de cualquier posible decepción. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro y Julia se sentaron en el porche, observándolos. Alejandro intentaba entablar conversación con Emma y Martín, pero ellos, aunque curiosos, mantenían una distancia cautelosa. Julia podía ver el esfuerzo genuino en los ojos de Alejandro, pero también sabía que el camino hacia la confianza sería largo. «¿Cómo están en la escuela?», preguntó Alejandro, tratando de romper el hielo. «Les va bien», respondió Julia, sin apartar la vista de los niños. «Emma es muy buena en matemáticas, y Martín adora las ciencias. Son niños inteligentes y curiosos». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza por los momentos que había perdido. «Me gustaría ayudarlos con sus tareas, si me dejas», dijo, con un tono de voz que reflejaba su deseo de ser parte de sus vidas. Julia lo miró, evaluando la sinceridad en sus palabras. Sabía que permitirle involucrarse más era un riesgo, pero también sabía que sus hijos necesitaban a su padre. «Está bien», dijo finalmente. «Pero quiero que sepas que si en algún momento siento que no estás comprometido, no dudaré en alejarte de ellos. No puedo permitir que sufran». Alejandro asintió, comprendiendo la firmeza en su voz. «Lo entiendo, Julia. Y te prometo que no los defraudaré». Con el tiempo, Alejandro comenzó a ganarse la confianza de Emma y Martín. Les ayudaba con sus tareas, los llevaba al parque y les contaba historias de su infancia. Julia observaba desde la distancia, viendo cómo sus hijos empezaban a abrirse a él, poco a poco. A pesar de sus reservas, no podía negar que Alejandro estaba haciendo un esfuerzo genuino. Una noche, mientras Julia preparaba la cena, Alejandro se acercó a la cocina. Los niños estaban en la sala, viendo una película. «Gracias por darme esta oportunidad, Julia», dijo, con una voz suave y llena de gratitud. «Sé que no es fácil para ti confiar en mí después de todo lo que pasó». Julia se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran en su corazón. «No es fácil, Alejandro. Pero veo que estás intentando, y eso significa mucho. Para mí. Solo espero que no nos defraudes». Alejandro asintió, sintiendo el peso de su promesa. «No lo haré, Julia. Haré todo lo posible para demostrarte que he cambiado». Mientras la cena se cocinaba y los niños reían en la sala, Julia sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que aún había mucho camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. El aire en la casa de Julia estaba cargado de una tensión silenciosa. A medida que Alejandro se involucraba más en la vida de sus hijos, también empezaron a surgir viejas heridas que necesitaban ser sanadas. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro y Julia se encontraron en la cocina, cada uno ocupado en sus pensamientos. «Julia, necesitamos hablar», dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero firme, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de decir. Julia se giró para mirarlo,
dejando a un lado el cuchillo con el que estaba cortando verduras. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque ya tenía una idea de lo que él quería discutir. Alejandro tomó aire, buscando las palabras adecuadas. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Siento que hay cosas que nunca dijimos, cosas que necesitamos aclarar. Julia asintió lentamente, sabiendo que tenía razón. Habían evitado esta conversación durante demasiado tiempo. Está bien, dijo, apoyándose en la encimera. Hablemos. Alejandro se acercó, apoyando las manos en la mesa, como si necesitara esa estabilidad para enfrentar lo que venía. Cuando te fuiste, me di cuenta de cuánto te había fallado, comenzó, su voz temblando ligeramente. Estaba tan enfocado en mis negocios, en mi éxito, que no me di cuenta de lo que estaba perdiendo. No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que ya no estabas. Julia lo miró, sintiendo que sus palabras eran sinceras, pero también recordando el dolor de esos días. Alejandro, no fue solo que te enfocaras en tu trabajo, dijo, su voz cargada de emoción. Fue que me hiciste sentir invisible. Como si mis necesidades, mis sueños, no importaran. Pasé años apoyándote, creyendo en ti, y cuando más te necesitaba, tú no estabas. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, Julia. Y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que he aprendido de mis errores. Quiero ser un mejor hombre, un mejor padre. Julia lo observó en silencio, tratando de procesar lo que él decía. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa con el amor que alguna vez sentimos? Alejandro la miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Julia, siempre te he amado. Pero sé que el amor no es suficiente. Necesito demostrarte que he cambiado, que puedo ser el hombre que mereces. No te pido que me perdones de inmediato, solo que me des una oportunidad para hacerlo bien. Julia sintió que sus palabras llegaban a lo más profundo de su corazón. Sabía que no sería fácil, que el camino hacia la reconciliación estaría lleno de desafíos. Pero también sabía que Alejandro estaba dispuesto a intentarlo, y eso significaba mucho. Está bien, Alejandro, dijo finalmente, su voz suave pero decidida. Te daré esa oportunidad. Pero debes entender que no será fácil. Tendrás que ganarte mi confianza, día a día. Alejandro asintió, sintiendo una oleada de alivio y determinación. Lo sé, Julia. Y estoy dispuesto a hacerlo. Mientras los niños corrían hacia la cocina, riendo y jugando, Alejandro y Julia se miraron, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la sanación. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que había esperanza. Los días pasaron y Alejandro se dedicó a reconquistar a su familia. Cada mañana llegaba temprano a la casa de Julia, dispuesto a ayudar con lo que fuera necesario. Empezó a llevar a Emma y Martín a la escuela, a asistir a sus actividades extracurriculares y a participar en sus rutinas diarias. Aunque al principio los niños lo miraban con cierta desconfianza, poco a poco comenzaron a aceptar su presencia. Una tarde, mientras ayudaba a Martín con su tarea de ciencias, Alejandro decidió romper el hielo de una manera diferente. ¿Sabías que cuando tenía tu edad, yo también amaba las ciencias?, dijo, sonriendo mientras recordaba su infancia. Solía construir pequeños volcanes en el patio trasero de la casa de mis padres. Martín lo miró con curiosidad, sus ojos brillando de interés. ¿De verdad?, preguntó, sorprendido. ¿Y funcionaban? Alejandro asintió, riendo suavemente. Bueno, no siempre. Pero aprendí mucho de esos experimentos. ¿Te gustaría que construyéramos uno juntos este fin de semana? Martín asintió con entusiasmo, y la barrera entre ellos comenzó a desmoronarse un poco más. Mientras tanto, Julia observaba desde la cocina, donde preparaba la cena. Ver a Alejandro interactuar con los niños de esa manera le traía una mezcla de emociones.
Parte de ella aún se resistía a confiar completamente, pero no podía negar que él estaba haciendo un esfuerzo genuino. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Alejandro se quedó para ayudar a Julia a limpiar la cocina. Mientras lavaban los platos, él decidió aprovechar el momento para hablar. Julia, sé que he cometido muchos errores, pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Quiero ser parte de sus vidas, de nuestras vidas. Julia lo miró, sus manos deteniéndose por un momento antes de continuar lavando un plato. Lo veo, Alejandro. Y aprecio que estés haciendo un esfuerzo. Pero aún hay mucho que debemos resolver entre nosotros. Alejandro asintió, sabiendo que ella tenía razón. Lo sé. Y estoy dispuesto a trabajar en ello, paso a paso. Julia suspiró, dejando el plato a un lado y secándose las manos. Se giró para mirarlo, con una expresión de determinación en su rostro. Está bien. Pero necesito que entiendas que esto no se trata solo de los niños. También se trata de nosotros. Necesitamos reconstruir nuestra relación, nuestra confianza. Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Lo sé, Julia. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo. Te prometo que no te defraudaré. Julia lo observó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una verdadera posibilidad de que las cosas mejoraran. De acuerdo, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. Vamos a intentarlo. Mientras continuaban limpiando la cocina juntos, Alejandro sintió una chispa de esperanza. Sabía que el camino hacia la redención sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, un día a la vez, por el bien de su familia. Los días se convirtieron en semanas y Alejandro continuó esforzándose por ser parte de la vida de Julia y los niños. Sin embargo, a medida que él se acercaba más a ellos, también comenzó a notar algo que no había visto antes, otro hombre en la vida de Julia. Una tarde, mientras Alejandro jugaba con Emma y Martín en el parque, Julia recibió una visita inesperada. Era Marcos, un viejo amigo y colega de la clínica donde trabajaba. Marcos había estado presente en los momentos más difíciles para Julia, ofreciéndole su apoyo y amistad cuando más lo necesitaba. Hola, Julia, saludó Marcos con una sonrisa cálida. ¿Cómo estás? Julia sonrió, feliz de verlo. Hola, Marcos. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Solo quería pasar a saludarte y ver cómo estabas. Marcos miró a los niños jugando y luego a Alejandro, que los observaba con atención. Veo que tienes compañía. Julia asintió, sintiendo una mezcla de emociones. Sí, Alejandro ha estado pasando más tiempo con los niños. Está tratando de reconectarse con ellos. Marcos asintió, comprendiendo la situación. Es bueno que esté haciendo un esfuerzo. Pero recuerda, Julia, que tú eres la prioridad. No olvides cuidar de ti misma. Julia sonrió, agradecida por su preocupación. Lo sé, Marcos. Y te agradezco todo tu apoyo. Has sido un gran amigo. Marcos la miró con una expresión de ternura. Julia, sabes que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Mientras observaban a los niños jugar, Alejandro se dio cuenta de la presencia de Marcos. Sintió una punzada de celos, pero también de preocupación. Sabía que Julia tenía todo el derecho de seguir adelante con su vida, pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo más. Esa noche, después de que Marcos se despidiera, Alejandro decidió hablar con Julia. ¿Quién era ese hombre?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Julia lo miró, sorprendida por su tono. Es Marcos, un amigo y colega de la clínica. Ha sido un gran apoyo para mí durante estos años. Alejandro asintió, tratando de ocultar sus celos. Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti y los niños. No quiero que sientas que tienes que enfrentarlo todo sola.
Julia suspiró, sintiendo la tensión en el aire. Alejandro, sé que estás haciendo un esfuerzo y lo aprecio. Pero también necesito tiempo para procesar todo esto. Marcos ha sido un buen amigo y su apoyo ha sido invaluable. Alejandro asintió, sabiendo que no podía forzar las cosas. Lo entiendo, Julia. Solo quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Julia lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. De acuerdo. Vamos a seguir trabajando en esto, paso a paso. Mientras se preparaban para la cena, Alejandro sintió que el camino hacia la redención se volvía aún más complicado. Pero estaba decidido a seguir adelante, a demostrarle a Julia que podía ser el hombre que ella y sus hijos necesitaban. Con el paso de las semanas, Alejandro continuó esforzándose por ser un padre presente y amoroso para Emma y Martín. A pesar de los desafíos y de la presencia de Marcos, Alejandro no se desanimó. Sabía que la relación con sus hijos era lo más importante y estaba decidido a ganarse su confianza y amor. Una tarde, mientras Julia estaba en la clínica, Alejandro decidió llevar a los niños al parque. Había traído una cometa, algo que solía hacer de niño y que quería compartir con ellos. Emma y Martín, aunque un poco tímidos al principio, mostraron entusiasmo. ¿Alguna vez han volado una cometa?, preguntó Alejandro, sonriendo mientras desenredaba el hilo. No, nunca, respondió Martín, con los ojos brillando de emoción. Bueno, hoy es el día perfecto para aprender, dijo Alejandro, guiándolos hacia una zona amplia del parque. Con paciencia, les mostró cómo sostener la cometa, cómo soltar el hilo y cómo correr para que el viento la levantara. Emma y Martín reían y corrían, sus risas llenando el aire. Alejandro los observaba, sintiendo una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Mira, papá. Está volando, gritó Emma, señalando la cometa que se elevaba en el cielo. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escucharla llamarlo papá. Era la primera vez que lo hacía, y ese pequeño gesto significaba el mundo para él. Sí, está volando muy alto, respondió, su voz llena de orgullo y emoción. Después de un rato, se sentaron en la hierba, disfrutando de un picnic que Alejandro había preparado. Mientras comían, Emma y Martín comenzaron a hacerle preguntas sobre su infancia, sobre sus gustos y sobre su trabajo. Papá, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, preguntó Martín, con curiosidad. Alejandro sonrió, disfrutando de la conversación. Bueno, cuando era niño, me encantaba leer y construir cosas. Siempre estaba haciendo experimentos en el patio trasero. Ahora, me gusta pasar tiempo con ustedes, hacer cosas divertidas juntos. Emma lo miró con una sonrisa. Nos gusta que estés aquí, papá. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de alegría. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero estos momentos de conexión eran un paso importante. Esa noche, cuando regresaron a casa, Julia los encontró riendo y contando historias sobre su día en el parque. Observó la escena con una mezcla de felicidad y esperanza. Ver a Alejandro tan involucrado en la vida de sus hijos le daba una nueva perspectiva sobre su esfuerzo. Después de acostar a los niños, Alejandro y Julia se sentaron en la sala, disfrutando de un momento de tranquilidad. Gracias por llevarlos al parque hoy, dijo Julia, sonriendo. Se nota que se divirtieron mucho. Fue un placer. Me encanta pasar tiempo con ellos, respondió Alejandro, con sinceridad. Julia asintió, sintiendo que, poco a poco, las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse. Estás haciendo un buen trabajo, Alejandro. Los niños te necesitan, y se nota que también te quieren. Alejandro la miró, agradecido por sus palabras. Gracias, Julia. Significa mucho para mí. Prometo seguir esforzándome, por ellos y por nosotros. Mientras la noche avanzaba, Alejandro sintió que, aunque el camino aún era largo, estaba en la dirección correcta. Sabía que con paciencia, amor y dedicación, podría reconstruir su familia y recuperar la confianza de Julia. A medida que Alejandro se involucraba más en la vida de sus hijos y en la de Julia,
comenzaba a sentir un conflicto interno que no podía ignorar. Aunque había hecho grandes avances en su relación con Emma y Martín, y aunque Julia empezaba a confiar en él nuevamente, Alejandro sabía que aún había una parte de su vida que no había enfrentado completamente, su relación con su trabajo y su obsesión por el éxito. Una tarde, después de llevar a los niños a la escuela, Alejandro se encontró solo en su antiguo ático. Era un lugar lujoso, lleno de comodidades, pero vacío de calidez. Se sentó en su oficina, rodeado de papeles y contratos, y se dio cuenta de que, aunque había alcanzado todo lo que siempre había querido en términos materiales, había perdido lo que realmente importaba. Tomó su teléfono y comenzó a revisar sus correos electrónicos. Cada mensaje, cada oferta de negocio, le recordaba el hombre que había sido, ambicioso, insensible, y completamente desconectado de su familia. Sabía que no podía seguir por ese camino si realmente quería ser el hombre que Julia y sus hijos necesitaban. Esa noche, mientras cenaban en la casa de Julia, Alejandro decidió hablar sobre lo que estaba sintiendo. Julia, he estado pensando mucho en todo esto, dijo, dejando su tenedor a un lado. En mi vida, en mi trabajo, en lo que realmente quiero. Julia lo miró, curiosa y preocupada. ¿Qué has decidido?, preguntó, esperando que sus palabras fueran sinceras. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de sus decisiones. He decidido que necesito hacer algunos cambios. No puedo seguir siendo el hombre que era antes. Quiero estar aquí para ustedes, de verdad. Y eso significa que necesito alejarme de mi empresa, al menos por un tiempo. Julia lo miró, sorprendida. ¿Estás seguro de eso, Alejandro? Tu empresa es todo para ti. Alejandro asintió, sabiendo que sus palabras eran ciertas, pero también entendiendo que había algo más importante. Sí, estoy seguro. Mi empresa siempre fue mi prioridad, pero ahora me doy cuenta de que ustedes son lo más importante. Quiero demostrarles que estoy comprometido, que puedo ser el padre y el compañero que necesitan. Julia sintió una oleada de emociones. Sabía que esto no sería fácil para Alejandro, pero también sabía que era un paso necesario. Te apoyo en esto, Alejandro. Si realmente estás dispuesto a cambiar, estaremos aquí para ti. Alejandro sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Gracias, Julia. Prometo no defraudarlos. Mientras los niños terminaban de cenar y se preparaban para ir a dormir, Alejandro y Julia se quedaron en la sala, hablando sobre el futuro. Alejandro sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a enfrentar sus miedos y a hacer los cambios necesarios para ser el hombre que su familia merecía. Esa noche, mientras se despedía de Julia y los niños, Alejandro sintió que había dado un paso importante. Sabía que aún había mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro continuó demostrando su compromiso con Julia y los niños. Había reducido significativamente su participación en la empresa, delegando responsabilidades y enfocándose en su familia. Sin embargo, a medida que Alejandro se acercaba más a ellos, Julia se encontraba en una encrucijada emocional. Una tarde, mientras Alejandro jugaba con Emma y Martín en el jardín, Julia recibió una llamada de Marcos. Había sido un apoyo constante para ella durante los últimos años, y ahora quería hablar sobre su futuro. Hola, Julia, dijo Marcos, con su voz cálida y familiar. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Julia, sintiendo la tensión en su voz, aceptó. Se encontraron en un café cercano, un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Julia, sé que Alejandro está haciendo un esfuerzo por reconectarse con ustedes, comenzó Marcos, con sinceridad. Pero también quiero que pienses en ti misma. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo mejor para ti y los niños? Julia suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. Marcos, aprecio todo lo que has hecho por nosotros. Has sido un gran amigo y un apoyo increíble. Pero ahora, con Alejandro de vuelta, todo se ha vuelto más complicado. Marcos la miró con ternura,
tomando su mano. Julia, te quiero. Y quiero lo mejor para ti. Si decides darle una oportunidad a Alejandro, lo entenderé. Pero también quiero que sepas que estoy aquí para ti, que siempre estaré aquí para ti. Julia sintió una oleada de emociones. Sabía que Marcos era sincero y que sus sentimientos eran genuinos. Pero también sabía que Alejandro estaba haciendo un esfuerzo real por cambiar y ser el hombre que ella y sus hijos necesitaban. Marcos, necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, con voz temblorosa. No quiero tomar una decisión apresurada. Mis hijos son mi prioridad, y quiero asegurarme de que tomen la mejor decisión para ellos. Marcos asintió, comprendiendo su dilema. Tómate todo el tiempo que necesites, Julia. Solo quiero que sepas que te apoyo, sin importar lo que decidas. Esa noche, mientras Julia observaba a Alejandro leerles un cuento a Emma y Martín antes de dormir, sintió una mezcla de amor y confusión. Sabía que Alejandro estaba haciendo un esfuerzo genuino, pero también sabía que Marcos había sido un apoyo constante y confiable. Después de acostar a los niños, Alejandro se acercó a Julia, notando la preocupación en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, con suavidad. Julia asintió, pero sus ojos reflejaban su lucha interna. Sí, solo tengo muchas cosas en mente. Alejandro la miró con comprensión, tomando su mano. Julia, sé que esto no es fácil para ti. Pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Quiero ser el hombre que tú y los niños necesitan. Julia sintió una oleada de gratitud por sus palabras, pero también sabía que debía tomar una decisión difícil. Gracias, Alejandro. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Alejandro asintió, comprendiendo la magnitud de su dilema. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que no voy a rendirme. Mientras la noche avanzaba, Julia se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la decisión final sería difícil, estaba rodeada de amor y apoyo. Sabía que, sin importar lo que eligiera, sus hijos serían su prioridad y que encontraría la manera de hacerlo mejor para ellos. Los días pasaron y la tensión en la casa de Julia se hizo palpable. Ella sabía que debía tomar una decisión, una que no solo afectaría su vida, sino también la de sus hijos. Alejandro continuaba esforzándose por demostrar su compromiso, mientras que Marcos, aunque respetuoso de su espacio, seguía siendo una presencia constante y comprensiva. Una tarde, mientras Emma y Martín estaban en la escuela, Julia decidió tomarse un tiempo para pensar. Caminó hasta la playa cercana, donde las olas rompían suavemente en la orilla. Se sentó en la arena, permitiendo que la brisa marina despejara su mente. Julia cerró los ojos y recordó los momentos felices con Alejandro, antes de que todo se complicara. Recordó su amor, su risa, y cómo él solía hacerla sentir especial. Pero también recordó el dolor, la soledad y las noches interminables esperando a que él regresara. Luego pensó en Marcos, en su apoyo incondicional, en su amistad y en cómo siempre estuvo allí para ella y para los niños. Sabía que Marcos la amaba y que sería un compañero fiel y devoto. Pero también sabía que sus hijos necesitaban a su padre, y Alejandro estaba haciendo todo lo posible por ser ese padre. Después de horas de reflexión, Julia sintió que finalmente había llegado a una conclusión. Se levantó y caminó de regreso a casa, sintiendo una mezcla de determinación y paz. Esa noche, después de cenar, Julia reunió a Alejandro y a los niños en la sala. Sabía que era el momento de hablar, de ser honesta y clara. Alejandro, Emma, Martín, comenzó, con voz suave pero firme. He estado pensando mucho en todo esto, en lo que es mejor para nosotros como familia. Alejandro la miró con atención, sintiendo el peso de sus palabras. Emma y Martín, aunque pequeños, también sintieron la seriedad del momento. Quiero que sepan que los amo a todos, y que quiero lo mejor para nosotros. Alejandro, has hecho un gran esfuerzo por cambiar, por estar aquí para los niños y para mí. Y eso significa mucho. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. Pero también sé que necesitamos tiempo para sanar,
para reconstruir nuestra confianza y nuestra relación. No será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo, por el bien de nuestros hijos y por nosotros. Emma y Martín sonrieron, sintiendo el alivio en el aire. Alejandro se acercó a Julia, tomando sus manos. Gracias, Julia. Prometo seguir esforzándome, día a día, para ser el hombre y el padre que ustedes merecen. Julia asintió, sintiendo que había tomado la decisión correcta. Y también quiero que sepan que Marcos siempre será un amigo querido para nosotros. Su apoyo ha sido invaluable, y estoy agradecida por todo lo que ha hecho. Alejandro asintió, comprendiendo la importancia de las palabras de Julia. Lo entiendo, Julia. Y estoy dispuesto a aceptar eso. Lo importante es que estemos juntos como familia. Mientras la noche avanzaba, la familia se abrazó, sintiendo que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Julia sabía que no sería fácil, pero también sabía que con amor, paciencia y compromiso, podrían superar cualquier obstáculo. Con la decisión tomada, la familia comenzó a trabajar en la reconstrucción de sus lazos. Alejandro se dedicó por completo a estar presente en la vida de sus hijos y en la de Julia. Sabía que cada día era una oportunidad para demostrar su compromiso y amor. Una tarde, mientras Alejandro y los niños estaban en el jardín, Julia decidió unirse a ellos. Habían planeado una tarde de juegos y risas, algo que se había vuelto una nueva tradición en su hogar. Alejandro, con una gran sonrisa, sostenía una pelota mientras Emma y Martín corrían a su alrededor. «Vamos, mamá. Únete a nosotros», gritó Emma, riendo. Julia sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Se unió a ellos, y pronto todos estaban jugando y riendo juntos. La tensión que había existido entre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por momentos de auténtica felicidad. Después de un rato, se sentaron en la hierba, disfrutando de un picnic que habían preparado juntos. Alejandro decidió aprovechar el momento para romper el hielo de una manera natural. ¿Sabían que cuando era niño, solía hacer picnics con mis padres en el parque?, dijo, sonriendo mientras recordaba esos momentos. Siempre llevábamos sándwiches y jugábamos a contar historias. Martín, con los ojos brillando de curiosidad, preguntó, ¿qué tipo de historias contaban, papá? Alejandro sonrió, disfrutando de la oportunidad de compartir sus recuerdos. Historias de todo tipo. Aventuras, cuentos de hadas, y a veces, historias graciosas. Sobre cosas que nos habían pasado. ¿Quieren escuchar una? Emma y Martín asintieron con entusiasmo, y Julia se acomodó, disfrutando del momento. Bien, aquí va una. Cuando tenía su edad, un verano decidí construir una casa en el árbol con mis amigos. Pasamos semanas recolectando madera y planeando cómo sería. Un día, mientras estábamos trabajando, uno de mis amigos trajo una lata de pintura para decorar la casa. Sin darnos cuenta, pintamos no solo la casa, sino también a nosotros mismos. Terminamos cubiertos de pintura de pies a cabeza. Los niños rieron a carcajadas, imaginando a su padre cubierto de pintura. Julia también rió, sintiendo que estos momentos eran exactamente lo que necesitaban para sanar. ¿Y qué pasó después?, preguntó Emma, aún riendo. Bueno, nuestras madres no estaban muy contentas, pero al final, nos ayudaron a limpiar y la casa en el árbol quedó increíble. Fue uno de los mejores veranos de mi vida. Mientras la tarde avanzaba, la familia continuó compartiendo historias y risas. Alejandro y Julia intercambiaron miradas, sabiendo que estaban en el camino correcto. Sabían que aún había mucho trabajo por hacer, pero momentos como estos les recordaban por qué valía la pena. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro y Julia se sentaron en la sala, disfrutando de un momento de tranquilidad. Hoy fue un buen día, dijo Julia, sonriendo. Sí, lo fue, respondió Alejandro, tomando su mano. Gracias por darme esta oportunidad, Julia. Prometo seguir esforzándome cada día.
Julia asintió, sintiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaban en el camino correcto. Lo sé, Alejandro. Y estoy dispuesta a intentarlo, por nosotros y por nuestros hijos. Mientras la noche avanzaba, Alejandro y Julia sintieron que, aunque el futuro era incierto, estaban listos para enfrentarlo juntos, un día a la vez. A medida que Alejandro se dedicaba más a su familia, comenzó a notar que su empresa enfrentaba problemas. Las decisiones que había delegado y su ausencia prolongada habían provocado varios conflictos internos. Una mañana, recibió una llamada urgente de su socio principal. Alejandro, necesitamos que vengas a la oficina. Las cosas están fuera de control, dijo su socio, con un tono de voz preocupado. Alejandro sabía que no podía ignorar la situación. Se despidió de Julia y los niños, prometiendo que regresaría lo antes posible. Al llegar a la oficina, se encontró con un ambiente tenso y caótico. Los empleados estaban preocupados, y los problemas financieros eran evidentes. Pasó horas revisando documentos, hablando con su equipo y tratando de encontrar soluciones. La presión era inmensa, y Alejandro comenzó a sentir el peso de su doble vida. Sabía que tenía que equilibrar sus responsabilidades empresariales con su compromiso familiar, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Esa noche, regresó a casa agotado. Julia lo esperaba en la sala, notando la tensión en su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó, preocupada. Alejandro suspiró, sentándose junto a ella. La empresa está en problemas. Mi ausencia ha causado muchos conflictos, y ahora tengo que arreglarlo. Julia lo miró con comprensión, tomando su mano. Alejandro, sé que esto es difícil para ti. Pero recuerda que no estás solo. Estoy aquí para apoyarte. Alejandro sintió una oleada de gratitud por sus palabras. Gracias, Julia. Solo necesito encontrar una manera de equilibrar todo esto. Julia asintió, sabiendo que él enfrentaba un desafío enorme. Lo haremos juntos. Podemos encontrar una manera de manejar esto sin sacrificar nuestra familia. En los días siguientes, Alejandro trabajó incansablemente para resolver los problemas en su empresa. Delegó responsabilidades de manera más efectiva y se aseguró de que su equipo tuviera el apoyo que necesitaba. Al mismo tiempo, se esforzó por mantener su compromiso con Julia y los niños. Una tarde, mientras jugaba con Emma y Martín en el parque, Alejandro recibió una llamada de su socio. Alejandro, las cosas están mejorando. Gracias por tu esfuerzo y compromiso. Creo que podemos superar esto. Alejandro sintió una enorme sensación de alivio. Sabía que aún había trabajo por hacer, pero también sabía que había dado un paso importante. Esa noche, mientras cenaban en familia, Alejandro decidió compartir la noticia. Tengo buenas noticias. La empresa está mejorando. Aún hay mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. Julia sonrió, sintiendo el alivio en su voz. Me alegra escucharlo, Alejandro. Sabía que podrías hacerlo. Emma y Martín también sonrieron, aunque no comprendían completamente la situación. Papá, estamos orgullosos de ti, dijo Martín, con una sonrisa. Alejandro sintió que su esfuerzo había valido la pena. Sabía que el equilibrio entre su vida profesional y personal sería un desafío continuo, pero también sabía que tenía el apoyo de su familia. Mientras la noche avanzaba, Alejandro y Julia se tomaron un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Sabían que aún había desafíos por delante, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Alejandro, Julia, Emma y Martín estaban sentados juntos en el porche de la casa, disfrutando del fresco aire de la tarde. Había sido un día tranquilo, lleno de juegos, risas y momentos en familia. A pesar de los desafíos recientes, poco a poco sentían que estaban avanzando hacia algo más sólido, más unido. Mientras los niños jugaban con unos pequeños rompecabezas en el suelo del porche, Alejandro miró a Julia, buscando en su rostro un momento para hablar.
Julia, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Ella giró su mirada hacia él. Había algo en su tono que la hizo dejar de lado el vaso de té que sostenía. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó, curiosa pero tranquila. Él respiró hondo, reuniendo las palabras que había estado pensando durante días. La brisa del atardecer jugaba con las ramas de los árboles cercanos, creando un suave susurro de fondo. He estado reflexionando mucho sobre todo lo que ha pasado este último año, dijo finalmente, con la mirada puesta en ella. Lo lejos que hemos llegado y, sobre todo, cuánto significan ustedes para mí. Quiero que sepas que no hay nada más importante en mi vida que nuestra familia. Julia lo miró en silencio, dejando que él continuara. Su sinceridad, esa vulnerabilidad que no había visto antes en él, le hacía escuchar con atención. Sé que cometí errores en el pasado, errores que te lastimaron y que casi nos hicieron perder lo que tenemos ahora. Pero quiero que sepas que estoy aquí, de verdad, comprometido al 100%. Quiero que avancemos juntos, que construyamos un futuro sólido para Emma, Martín y para nosotros. Julia sintió que su corazón se aceleraba. Había visto a Alejandro cambiar, día a día. Lo había visto luchar por recuperar su confianza, por ganarse un lugar en la vida de sus hijos y en la suya. Y aunque todavía sentía miedo, también veía esperanza, una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro, respondió después de un momento, con una sonrisa leve pero sincera, he visto tu esfuerzo. He visto cuánto has cambiado, no solo por los niños, sino por ti mismo, por convertirte en una mejor versión de ti. Y quiero que sepas que, aunque aún hay cosas que necesitamos sanar y superar, estoy dispuesta a seguir adelante contigo. Alejandro sonrió, sus ojos reflejaban a partes iguales alivio y gratitud. Gracias, Julia. Prometo que no dejaré de trabajar en esto. No quiero que haya más vacíos en nuestra familia, ni en nuestra relación. En ese momento, los niños se acercaron corriendo hacia ellos, interrumpiendo el momento con risas y gritos de entusiasmo. ¿Qué hacen ustedes dos sentados? Vamos a jugar al escondite, dijo Martín, sus ojos brillantes de emoción. Julia y Alejandro rieron al unísono. La seriedad del momento se desvaneció, siendo reemplazada por la calidez que solo una familia puede ofrecer. Está bien, pero yo no me escondo primero esta vez, dijo Julia, levantándose para unirse. Entonces me toca a mí, respondió Alejandro, poniéndose de pie y guiñando un ojo. Mientras corrían y reían juntos en el jardín, Julia no pudo evitar sentir que todos esos momentos estaban construyendo una nueva base para ellos. No era perfecto, pero estaban avanzando, y por primera vez en mucho tiempo, creyó en la posibilidad de un futuro juntos. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos y la casa estaba en silencio, Alejandro y Julia se sentaron en la sala, bajo la suave luz de una lámpara. No hablaron mucho, pero no hacía falta. El sonido de las risas de sus hijos aún resonaba en sus mentes mientras ambos se miraban, reconociendo que, paso a paso, estaban encontrando su camino otra vez. Pasaron los meses y la vida de la familia empezó a encontrar un ritmo estable. Emma y Martín estaban más felices que nunca, sintiendo el amor y la presencia constante de sus padres. Alejandro seguía trabajando para mantener el equilibrio entre su empresa y su familia, aprendiendo a delegar más y priorizar lo que realmente importaba. Julia, por su parte, veía ese cambio en él cada día, y poco a poco, sus miedos comenzaron a desvanecerse. Una tarde de primavera, Alejandro sorprendió a Julia al decirle que tenía preparada una salida especial solo para ellos dos. Insistió en que los niños estarían bien con una niñera de confianza por unas horas. Julia, aunque sorprendida, aceptó. Era la primera vez en mucho tiempo que pasaría un momento a solas con él. Llegaron a un pequeño lugar junto a la playa, una terraza tranquila iluminada por velas mientras el sol comenzaba a caer. El cielo era una mezcla de colores cálidos, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en el fondo. Julia recordó cuánto le gustaban esas vistas, cuánto tiempo había pasado desde que había disfrutado algo tan sencillo como eso. Esto es hermoso, Alejandro, dijo, con una sonrisa.
Te lo mereces, respondió él, visiblemente nervioso. He estado pensando en muchas cosas durante este tiempo, Julia. En todo lo que hemos pasado juntos y lo afortunado que soy de que me hayas dado una nueva oportunidad. Julia lo miraba con atención. Había algo diferente en su tono, algo que le decía que estaba a punto de decirle algo importante. He cometido errores. He tomado decisiones de las que me arrepiento profundamente, pero tú siempre has sido la mejor parte de mi vida, incluso cuando no lo supe apreciar. Y hoy quiero que sepas algo. Alejandro tomó aire mientras recogía una pequeña caja que había escondido entre sus cosas. Julia, quiero que avancemos juntos, no solo como padres, sino como una pareja que se ha enfrentado a la tormenta y ha salido más fuerte. Julia abrió los ojos con sorpresa mientras Alejandro abría la pequeña caja, revelando un anillo sencillo pero lleno de significado. Había pasado mucho tiempo desde que ella había siquiera considerado la idea de algo como esto. Pero al mirar a Alejandro, vio al hombre en el que él se había convertido, alguien decidido, comprometido y vulnerable. Julia, ¿nos das la oportunidad de empezar de nuevo? No pediré más que sigamos construyendo esto juntos, paso a paso, como lo hemos hecho hasta ahora. El silencio se mezcló con el sonido del mar por un instante. Julia sintió una mezcla de emociones intensas. Recordó todas sus luchas, todo el dolor, pero también pensó en los avances, las risas recientes con sus hijos, y cómo Alejandro había demostrado con acciones lo que sentía. Sonrió, con lágrimas en los ojos, y tomó la mano de Alejandro. Sí, Alejandro. Sigamos construyendo juntos. Pero hagámoslo desde la verdad y el amor que hemos aprendido en este camino. Alejandro sonrió, emocionado, mientras deslizaba el anillo en su dedo. Por primera vez en años, ambos sintieron que estaban entrando en una nueva etapa, más fuertes, más unidos, y preparados para enfrentar lo que sea, siempre como equipo. Esa noche, mientras regresaban a casa, encontraron a Emma y Martín esperándolos despiertos, ansiosos por escuchar sobre su salida. Al escuchar lo que había pasado, los niños comenzaron a aplaudir emocionados. Eso significa que seremos una familia para siempre, dijo Martín, con una sonrisa que llenó de calidez la habitación. Julia y Alejandro se miraron, confirmando lo que ya sabían. No sería un camino perfecto, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, como dos personas que encontraron la manera de renacer y reconstruir su amor por lo más importante, su familia. El tiempo pasó y la vida de la familia parecía estar en un buen lugar. Alejandro y Julia habían encontrado una nueva estabilidad, y Emma y Martín estaban felices y seguros. Sin embargo, la vida siempre tiene una forma de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Una mañana, Alejandro recibió una llamada urgente de su socio en la empresa. Había surgido un problema serio con un contrato importante, uno que podría poner en peligro todo el trabajo que habían hecho para estabilizar la compañía. Alejandro, necesitamos que vengas a la oficina de inmediato. Esto es serio, dijo su socio, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Alejandro sintió una punzada de preocupación. Sabía que debía manejar esto con cuidado para no afectar el equilibrio que había logrado con su familia. Voy para allá, respondió, tratando de mantener la calma. Antes de salir, habló con Julia, explicándole la situación. Julia, hay un problema en la empresa. Necesito ir a la oficina. No sé cuánto tiempo me tomará resolverlo, pero quiero que sepas que estaré pensando en ustedes todo el tiempo. Julia asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Ve, Alejandro. Haz lo que tengas que hacer. Nosotros estaremos bien. Alejandro llegó a la oficina y se sumergió en el problema. Las horas se convirtieron en días mientras trabajaba incansablemente para resolver la crisis. A pesar de su dedicación, no podía evitar sentir la presión de estar lejos de su familia durante tanto tiempo. Julia, por su parte, manejaba la casa y cuidaba de los niños, pero también se preocupaba por Alejandro. Sabía cuánto significaba para él mantener el equilibrio entre su trabajo y su familia, y temía que esta crisis pudiera deshacer todo el progreso que habían logrado. Una noche,
Después de varios días de trabajo intenso, Alejandro finalmente encontró una solución al problema. Exhausto pero aliviado, llamó a Julia para darle la noticia. Julia, lo logramos. La crisis está resuelta. Estoy en camino a casa. Julia sintió una oleada de alivio y felicidad. Te esperamos, Alejandro. Los niños estarán tan felices de verte. Cuando Alejandro llegó a casa, fue recibido con abrazos y sonrisas. Emma y Martín lo rodearon, emocionados de tener a su padre de vuelta. Papá, te extrañamos tanto, dijo Emma, abrazándolo con fuerza. Yo también los extrañé, pequeños. Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ninguna parte. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro y Julia se sentaron en la sala, disfrutando de un momento de tranquilidad. Gracias por entender, Julia. Sé que fue difícil, pero tenía que hacerlo. Julia lo miró con una mezcla de amor y comprensión. Lo sé, Alejandro. Y estoy orgullosa de ti por manejarlo. Solo recuerda que no estás solo en esto. Somos un equipo. Alejandro sonrió, sintiendo una profunda gratitud por tener a Julia a su lado. Lo sé. Y prometo que siempre haré lo mejor para nosotros, como familia. Mientras la noche avanzaba, Alejandro y Julia se dieron cuenta de que, aunque la vida siempre traería desafíos, estaban preparados para enfrentarlos juntos. Sabían que su amor y compromiso eran más fuertes que cualquier obstáculo, y que, con el apoyo mutuo, podían superar cualquier prueba. Con la crisis en la empresa resuelta, Alejandro se enfocó en pasar más tiempo con su familia. Sabía que cada momento era valioso y quería aprovechar al máximo cada oportunidad para fortalecer los lazos con Julia y sus hijos. Una mañana de sábado, Alejandro despertó temprano y decidió preparar un desayuno especial para todos. Mientras cocinaba, Julia se levantó y lo encontró en la cocina, rodeado de ingredientes y con una sonrisa en el rostro. Buenos días, Alejandro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, sorprendida. Buenos días, Julia. Estoy preparando panqueques para todos. Pensé que sería una buena manera de empezar el día juntos. Julia sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Es una idea maravillosa. ¿Puedo ayudarte? Claro, me encantaría, respondió Alejandro, pasando un tazón de masa a Julia. Mientras trabajaban juntos en la cocina, Emma y Martín se despertaron y bajaron corriendo las escaleras, atraídos por el delicioso aroma. «Huele delicioso», exclamó Emma, con los ojos brillantes de emoción. «Sí, panqueques», añadió Martín, saltando de alegría. Alejandro y Julia rieron, disfrutando de la alegría de sus hijos. «Siéntense, pequeños. El desayuno estará listo en un momento», dijo Alejandro, mientras Julia servía los panqueques en los platos. Se sentaron a la mesa y comenzaron a disfrutar del desayuno. La conversación fluía con naturalidad, llena de risas y anécdotas. Alejandro se dio cuenta de lo afortunado que era de tener estos momentos con su familia. «Tengo una idea», dijo de repente. «¿Qué les parece si hoy hacemos una excursión al campo? Podríamos llevar una canasta de picnic y pasar el día explorando la naturaleza». Emma y Martín aplaudieron con entusiasmo. «Sí, vamos», gritaron al unísono. Julia sonrió, encantada con la idea. «Me parece perfecto. Será un día maravilloso». Después de desayunar, se prepararon para la excursión. Alejandro y Julia empacaron la canasta de picnic con bocadillos, frutas y bebidas, mientras los niños recogían sus juguetes y una manta para sentarse. El viaje al campo fue lleno de risas y canciones. Al llegar, encontraron un lugar perfecto junto a un pequeño arroyo. Desplegaron la manta y se sentaron, disfrutando del aire fresco y el sonido del agua. Pasaron el día explorando, recogiendo flores y jugando a la pelota. Alejandro y Julia se tomaron un momento para sentarse juntos, observando a sus hijos correr y jugar. «Este es el tipo de día que siempre soñé tener con ustedes», dijo Alejandro,
tomando la mano de Julia. Y lo estamos logrando, Alejandro. Estamos construyendo algo hermoso, juntos, respondió Julia, con una sonrisa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, empaquetaron sus cosas y regresaron a casa, sintiéndose más unidos que nunca. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro y Julia se sentaron en la sala, disfrutando de un momento de tranquilidad. Hoy fue un día perfecto, dijo Alejandro, con una sonrisa de satisfacción. Sí, lo fue. Y habrá muchos más días como este, Alejandro. Estamos en el camino correcto, respondió Julia, apoyando su cabeza en su hombro. Mientras la noche avanzaba, Alejandro y Julia sintieron que, aunque el camino había sido difícil, cada desafío los había hecho más fuertes. Sabían que, con amor y compromiso, podían enfrentar cualquier cosa juntos y que el futuro estaba lleno de posibilidades. Unas semanas después de su excursión al campo, Alejandro recibió una llamada inesperada de su hermana, Sofía, que vivía en otra ciudad. Había pasado mucho tiempo desde que se habían visto, y la llamada trajo noticias sorprendentes. Alejandro, me encantaría que vinieras a visitarnos. Tengo algo importante que contarte, dijo Sofía, su voz llena de emoción. Alejandro se sorprendió, pero también se alegró de escuchar a su hermana. Claro, Sofía. Me encantaría verte. ¿Cuándo sería un buen momento para visitarte? ¿Qué te parece este fin de semana? Podemos pasar tiempo juntos y ponernos al día. Además, tengo una sorpresa para ti. Alejandro aceptó la invitación con entusiasmo y, esa noche, habló con Julia sobre el viaje. Julia, Sofía me llamó y quiere que la visitemos este fin de semana. Dice que tiene algo importante que contarnos. ¿Qué te parece si vamos todos juntos? Julia sonrió, encantada con la idea. Me parece una excelente idea. Será una gran oportunidad para que los niños conozcan a su tía Sofía y pasemos tiempo en familia. Emma y Martín se emocionaron al escuchar sobre el viaje. Pasaron los días siguientes preparándose, empacando y planificando el viaje. El viernes por la tarde, se subieron al coche y comenzaron su viaje hacia la ciudad de Sofía. El viaje estuvo lleno de risas, canciones y juegos. Alejandro y Julia disfrutaron viendo la emoción en los rostros de sus hijos mientras exploraban el paisaje a lo largo del camino. Al llegar a la casa de Sofía, fueron recibidos con abrazos y sonrisas. Alejandro, Julia, Emma y Martín. ¡Qué alegría verlos!, exclamó Sofía, abrazando a cada uno. Nosotros también estamos felices de verte, Sofía, respondió Alejandro, con una sonrisa. Pasaron la tarde poniéndose al día, hablando sobre sus vidas y disfrutando de la compañía familiar. Al caer la noche, Sofía finalmente reveló su sorpresa. Quería contarles algo importante. Estoy esperando un bebé, dijo Sofía, con una sonrisa radiante. Alejandro y Julia se sorprendieron y se alegraron al mismo tiempo. ¡Felicidades, Sofía! ¡Qué noticia maravillosa!, exclamó Julia, abrazando a Sofía. Vamos a tener un primo, gritaron Emma y Martín, emocionados. La noticia trajo una nueva ola de alegría a la familia. Pasaron el resto del fin de semana celebrando, compartiendo historias y disfrutando de la compañía mutua. Alejandro y Julia se sintieron agradecidos por tener la oportunidad de fortalecer los lazos familiares y crear nuevos recuerdos juntos. El domingo por la tarde, antes de regresar a casa, Sofía se despidió con lágrimas de felicidad en los ojos. Gracias por venir. Significa mucho para mí tenerlos aquí, dijo, abrazando a Alejandro y Julia. Siempre estaremos aquí para ti, Sofía. Nos alegra haber compartido este momento contigo, respondió Alejandro. El viaje de regreso estuvo lleno de conversaciones sobre el futuro, sobre cómo la familia seguiría creciendo y fortaleciéndose. Alejandro y Julia sabían que, aunque la vida traería desafíos, siempre tendrían el apoyo de su familia. Esa noche, al llegar a casa, se sentaron en la sala, reflexionando sobre el fin de semana. Fue un viaje maravilloso, dijo Julia,
con una sonrisa. Sí, lo fue. Y me alegra saber que nuestra familia sigue creciendo y fortaleciéndose, respondió Alejandro, tomando su mano. Mientras la noche avanzaba, Alejandro y Julia sintieron que, con cada paso que daban, estaban construyendo un futuro lleno de amor, apoyo y esperanza. Sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa y que el viaje de la vida estaba lleno de momentos inesperados y